Shalom, hoy voy a hacer un video acerca de los sellados o el sello del creador de Yahweh, porque ya había hecho sobre la marca de la bestia, que es de la antimesías, de esa marca que se impondrá en los últimos días, en el tiempo de gran tribulación, y mientras muchos serán marcados, antes de eso están los sellados del creador, que son protegidos en el tiempo de gran tribulación y reciben el sello de Yahweh, del Creador, del Eterno. Entonces, la palabra dice en Efesios 4, capítulo 4, dice acerca de lo que es el sello del Eterno. Efesios capítulo 4, pasaje 30, dice: antes empieza diciendo: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcan al Ruach HaKodesh, que es conocido como el Espíritu Santo del Eterno, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y le habla al que es su pueblo, al que fue injertado en el olivo, que era un disperso. Y hice algunos videos, los primeros que había hecho, que hablan sobre los dispersos y cómo ser parte del pueblo del Eterno, que es ser injertado en el olivo, que son aquellos que siguen su camino. Y los sellados son los protegidos en el tiempo de gran tribulación, los cuales siguen, obedecen o se esfuerzan por obedecer la palabra, las instrucciones del Eterno. Entonces el sello es aquel Ruach HaKodesh que viene del Padre, el cual lleva a su pueblo, al que es sellado con su Ruach, con su espíritu, para que camine en sus instrucciones y sus ordenanzas, que es la palabra. Como dice en Ezequiel o Yeshekel en hebreo, capítulo 36, que pondría en los últimos días de su espíritu, el Eterno dice, para que anden en mis estatutos y mis ordenanzas y en mis preceptos, y los pongan por obras. Y como dice en el libro de Santiago, que la fe sin obra es una fe muerta, porque somos salvos por creer, por la fe, pero el que está en la fe verdadera pone por obra esas instrucciones que enseñó el Mesías, que es la palabra del Eterno. Porque quien dice tener fe pero no tiene obras, que es seguir esas instrucciones, entonces esa fe es una fe muerta. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, es el que guía a esas instrucciones, a la palabra, a su pueblo. Lo guía para que obedezca por amor a las instrucciones del Eterno. Porque el que es nacido de Él para una nueva vida, por la fe, vive y se esfuerza por seguir sus instrucciones, pone por obra sus mandamientos, sus estatutos y ordenanzas, sus preceptos. El Mesías dijo en Juan capítulo 14 que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama y será amado por el Padre, y que Él lo amará y se manifestará en Él. Entonces el que ama es el que está en la fe verdadera, porque guarda las instrucciones del Padre, porque el Mesías es la palabra manifestada en carne, la palabra del Eterno, y el que lo ama guarda sus instrucciones y sus mandamientos. Entonces es una fe viva, una fe verdadera, porque lo dice la palabra: el que me ama guarda sus mandamientos,
y el que no lo hace es el que no guarda la palabra del Creador, del Eterno, de Yahweh, porque dice, el que no me ama, dijo el Mesías, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y después dice, más el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que les he dicho. Es entonces el Ruach HaKodesh que guía a las instrucciones del Padre, del Eterno, para que se manifieste en su vida. He nacido de nuevo para llevar esa nueva vida, esforzándose en obedecer las instrucciones del Padre, porque tiene una fe verdadera. Se ha manifestado el Mesías, la palabra, en esa persona para que conozca la verdad, porque el Mesías es la palabra y es el camino a la verdad y la vida. Entonces en Ezequiel dice que para los últimos días de restauración, los cuales estamos viviendo, dice en capítulo 36, y los tomaré de las naciones y los reuniré de todas las tierras y los traeré a su país, a su tierra. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, y los limpiaré. Y les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obras. Entonces el Padre envía su espíritu, el Ruach HaKodesh, para que anden en sus estatutos y sus preceptos y los pongan por obra. Le está hablando a los dispersos de su pueblo, a los que son llamados. Nadie viene a la palabra, que es el Mesías, sin que el Padre los llame. Y todo aquel que niega al Mesías, Él lo negará delante de su Padre, dice. Entonces, el sello, como dice en Efesios, es el Ruach del Padre, el cual guía a sus hijos, a su pueblo, para que obedezcan y guarden sus instrucciones. Entonces aquel que pone por obra esos mandamientos, esos preceptos, es el que tiene el Espíritu del Padre. En él habita el Ruach, porque escucha la voz del Mesías, que es la palabra, y la acepta. Entonces el Padre habita en él, el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Pero quien rechaza y niega la palabra, también niega al Padre. El Ruach HaKodesh, que guía a sus hijos, a su pueblo, para que obedezcan sus instrucciones por amor a Él, como dice el Mesías, el que me ama, guarda mis mandamientos, que es la palabra del Eterno, el cual habita en el que lo busca en espíritu y en verdad, y por fe, para cumplir sus ordenanzas, porque el que tiene fe pero no tiene obras, que no los pone por obra sus instrucciones, entonces tiene una fe muerta. Y en Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohe, Señor, y ellos me serán por pueblo. Acá dice en Jeremías 31 que escribirá su Torá, sus instrucciones en su mente, y la escribirá en su corazón, de su pueblo, de los dispersos, aquellos que creen, que buscan en espíritu y en verdad, y que reciben el espíritu del Ruach HaKodesh, que los guía a sus instrucciones, para que por amor al Mesías, que es la palabra del Eterno, se esfuercen en obedecerla. El sello es aquel que
con espíritu quebrantado y humilde, recibe el Ruach del Padre para que los guíe a sus instrucciones, que es la palabra, lo que el Mesías enseñó. Así que aquel que cree en el Mesías no es solo creer de que vino, de que existió, sino creerle a lo que él enseñó. Eso es creer en realidad. Y el que lo ama guarda sus mandamientos, que son de aquel que lo envió, del Padre. El Padre envió a su Hijo al Mesías, que es la palabra, y todo aquel que lo ama guarda sus instrucciones y recibe el Ruach, el Espíritu del Padre, del Eterno, porque el que está con él, con el Creador, con Yahweh, es un espíritu con él, y su Ruach, su espíritu, habita en él, en su Hijo, en quien recibe el Ruach, que sería el sello que lo lleva a guardar sus instrucciones. Por eso dice que escribiría su Torah en su mente y sus corazones para que anden en sus preceptos y sus ordenanzas, y que les quitaría el corazón de piedra y les pondría un corazón de carne, para que anden en sus caminos, dice el Padre. En el libro de Gilgalut, que es Apocalipsis, habla de los sellados de los últimos días, que pasarán por la gran tribulación, pero serán protegidos. Y nos dice cómo son aquellos sellados. Dice: miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente, quiere decir en su mente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con religiones, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Eterno y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Eterno. Son aquellos que no se contaminaron con el mundo, que no tienen puesto su amor en el mundo, sino en el Creador, en Yahweh, y que no se contaminaron con ninguna religión, porque saben que el camino es la palabra, es lo que el Mesías enseñó, que es el camino a la verdad y la vida. Y ellos son los sellados que en el tiempo de gran tribulación de los últimos días instruyen a muchos para que salgan de las falsas doctrinas, del engaño del mundo, que son las religiones, y no tienen ellos puesto el amor en él, sino que solo ponen sus ojos arriba, en el que creó todo, en el Eterno, y serán protegidos porque tienen el Ruach del Padre y lo siguen al Mesías, a la palabra, por donde quiera que vaya, porque tienen escrito en su mente el nombre del Mesías y de su Padre, y son guiados por el Ruach para guardar sus instrucciones, y por amor al Mesías, a la palabra del Eterno, obedecen a sus instrucciones, y no se desvían, y no ponen sus ojos en el mundo, en ninguno de los afanes, en los deleites, en ninguna religión. Están apartados de todas fiestas del mundo, sino que se esfuerzan por agradar al Creador y guardar sus preceptos. Y todos esos preceptos son la Torá, que son los 5 primeros libros de la Tanaj, que es la Biblia, y los cuales fueron escritos por Moshe, y que es la palabra del Eterno. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Eterno. Entonces son aquellos que se esfuerzan y siguen la voz del Mesías, que es la palabra, y lo ponen por obra. Así que bueno, entonces el sello, como dice en Efesios, no
no entristezcan al Espíritu Kadosh, que es enviado por el Padre, con el cual son sellados sus hijos. Y en su mente tenían escrito el nombre del Mesías, Yahshua HaMashiach, y el de su padre, Yahweh. Yohei Bajei o Yahweh. Entonces, ellos son los sellados que predican el Evangelio del Reino a todas las naciones en los últimos días antes del fin, que ya están empezando a hacerlo. Y estamos en esos últimos días. Bueno, espero que les sirvas. Shalom.